Y esta noticia está acaparando la atención, tiene que ver con el acuerdo que llegó el Estado Nacional con lo que era el Correo Argentino, una cifra realmente importantísima, si bien desglosada de acá al año 2033, 70.000 millones de pesos, en un acuerdo que sería una especie de indemnización a Franco Macri, cuando tenía el Correo Argentino y se lo expropiaron, ¿no? Sí, sí, Claudio, a ver, un acuerdo al que había llegado el Estado Nacional con la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, empresa que sigue perteneciendo al grupo Macri. Hay una red de empresas que tienen capital accionario y que controlan a su vez otras empresas. Yo les cuento algunas. Una es Socma a su vez es controlante de Sideco Americana, Sideco es controlante de Correo Argentino. ¿Qué pasó a lo largo de los últimos meses? Bueno, se llegó a un acuerdo por una deuda que tenía Correo Argentino con el Estado Nacional. Claro, esa deuda, hay un conjunto de fiscales, pero puntualmente todo el Ministerio Público Fiscal presentó un informe que lo que dice es, miren, el acuerdo al que se llegó en junio del año pasado es un acuerdo que es abusivo, que es desventajoso para el Estado y que en definitiva está proponiendo prácticamente lo que se llama una condonación de deuda, es decir, que te perdonen la deuda. ¿Por qué? Porque si uno hace el ejercicio financiero de calcular el plan de pagos que propuso Correo Argentino y que aceptó el Estado Nacional, ¿no? Porque este es el otro dato, digo, el Estado Nacional lo aceptó, bueno, lo que termina resultando de eso es lo que vos decías recién, es decir, que el Estado Nacional se pierde de cobrar unos 70.000 millones de pesos de aquí al año 2033, haciendo un ejercicio financiero. Esto no son, en términos reales, dinero en efectivo en este momento. En finanzas hay lo que se llama el valor presente y el valor futuro. A valor presente, esa deuda es de poco más de 4.000 millones de pesos. Por eso digo, no son 70.000 millones, sino que son 4.000 millones de pesos hoy. Con el plan de pagos que propone Correo Argentino y que aceptó el Estado Nacional, pero que ahora la justicia pide que se frene para poder revisarlo, ahí sí la pérdida del Estado es de 70.000 millones de pesos, ajustando la cifra de estos 4.000 millones hacia adelante y calculándole en el medio una tasa de interés determinada en función de lo que podría llegar a ser una inflación teórica. Claro. Digo, ahora, así Juli, surge el dato. ¿Qué pasó en los últimos años? Porque este no es el primer plan que presenta justamente Correo Argentino para regularizar de alguna manera su situación de la deuda que tenía con el Estado. ¿Qué pasó con aquellos planes que fueron presentados a lo largo de todos estos años? Claro, bueno, se fueron rechazando, ¿no? Había muchísimos rechazos. Incluso en lo que fue la misma instancia de negociación y donde el Estado acepta el año pasado este plan de pagos, bueno, lo que hace justamente el Correo Argentino dice, miren, como me rechazaron uno en 19 cuotas, les presento otro en 15 cuotas, anuales, ¿no? Por supuesto. Pero cuando uno se lleva adelante lo que son los ejercicios financieros, de ahí surge que prácticamente se condona más del 98% de lo que es el total de la deuda. ¿Cómo se llega a esa deuda de Correo Argentino con el Estado? Sí, es buena la pregunta. A esa deuda se llega de la siguiente manera. Ustedes recuerdan que lo que terminó pasando con el Correo Argentino fue que directamente hubo una especie, si se quiere, de licitación o concesión directamente al Grupo Macri. El Grupo Macri toma el control del Correo Argentino y en principio empieza a llevar adelante lo que son las funciones propias de un correo, todo que era en mensajería, en la década del 90. En los 90. ¿Qué terminó resultando de ahí? Que el Grupo Macri tenía que pagar un canon por esa concesión que se le había hecho, es decir, un desembolso sistemático al Estado, es decir, se le paga al Estado y después él, con la facturación, bueno, obviamente eso ingresaba en lo que era sus cuentas. A la vez, lo que termina sucediendo es que el Estado, que de alguna forma utilizaba los servicios del Correo Argentino, bueno, de a poco empieza a adeudarle lo que tenía que ver deja de pagar, digamos. Deja de pagarle en función de lo que eran ahora los servicios de mensajería al Estado. Digo, pero deja de pagarle a cuenta del canon que no pagaba. No, porque eso no estaba previsto. En rigor, por supuesto, digamos, la reacción del grupo es, bueno, si vos no me pagás por los envíos que yo hago en tu nombre, yo no te pago el canon. Y ahí es donde empieza a acumularse esta cifra que termina siendo al año 2001 poco más de 290 millones de pesos, pero que después, en el año 2003 y con la estatización del correo, es decir, se le rescinde el contrato al Grupo Macri en el año 2003 al presidente Néstor Kirchner y a partir de ahí se estatiza el correo. En esa instancia, el Grupo Macri le hace juicio al Estado, un juicio que todavía sigue vigente por la estatización y al mismo tiempo lo que se lleva adelante es esta especie de puja
a propósito de lo que es la deuda que se acumula por el concepto del canon que no fue pagado en su momento. Sí. Con la actualización por intereses, con la inflación que hubo en el medio, esa cifra de poco más de 200 millones de pesos se transformó en esta de más de 4.000 millones de pesos y si el plan de pagos prospera, bueno, lo que termina cediendo el Estado son estos 70.000 millones de pesos que no va a cobrar justamente porque hay un acuerdo. Ahora la fiscal general dice, este es algo abusivo y además el condicionamiento del funcionario del gobierno nacional que tuvo que participar en esa negociación, las limitaciones por el hecho de ser que el presidente es el hijo de uno de los dueños de Correo Sí, hay un Argentino, conflicto de intereses ahí. Claro, es como dice Agustina y como dice Claudio, es decir, lo que hay es un conflicto de intereses porque claramente quien termina cerrando y aceptando este acuerdo del Correo Argentino es un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que depende indirectamente, pero depende del presidente de la Nación. Es decir, es alguien que tiene un ejercicio público, encima, según ha trascendido, el nombramiento fue temporal, digamos, no era un funcionario que tuviese a su cargo lo que era la cartera que se le había asignado, sino más bien temporalmente, y que termina aceptando este acuerdo y hoy, a la luz de lo que son los hechos y para los fiscales del Ministerio Público, lo que termina teniendo lugar es una especie de acuerdo por el cual se está condonando una deuda. Ahora, al existir un conflicto de intereses, ¿no hay un organismo intermedio que opere de alguna manera como controlador? Bueno, uno supone que hay determinado tipo de resortes institucionales o instancias que debieran empezar a actuar. Por ejemplo, la justicia es una, determinadas cámaras. Pero que a la van a hora tener que de revisar aceptar ese acuerdo, es decir, cuando parte del Estado acepta el acuerdo, firma el acuerdo y después salta indudablemente que, bueno, hay una suerte allí de exceso, ¿no? Bueno, en este caso los fiscales están actuando prácticamente en ese sentido, es decir, los fiscales están marcando... Claro, termina como la vía administrativa y empieza la vía judicial. Claro, ahora empieza la vía judicial, donde las cámaras comerciales van a tener que intervenir muy probablemente, y incluso, yo digo, no descarto que hasta el mismo Congreso de la Nación llame a alguna comisión para que se le explique bien cómo se habían dado los hechos. También tengo que decir algo, que también lo decía más temprano, que es que lamentablemente en la Argentina este tipo de situaciones se repite muchísimo, esto del Estado bobo, porque a veces por las redes sociales dicen, bueno, pero es ilegal. La realidad es que no es ilegal, porque hubo un Estado, y un Estado que aceptó y firmó este acuerdo. Entonces la pregunta es, bueno, no es ilegal, pero es ético. O en todo caso también no estamos siempre en presencia de este Estado bobo que termina perdonando impuestos, que termina haciendo contratos de dólar futuro que son altamente perjudiciales para el fisco, que termina condonando deudas, que termina, saldando siempre en contra de los propios intereses, que somos nosotros el Estado, digamos. En definitiva, cuando no hay conciencia de eso, Julián, es como que el Estado de la plata es de otro, ¿me entendés? Claro, pero la repetición es sistemática y no es del presente, y estoy lejos de querer bajarle la intensidad a este tema que me parece que es muy importante y que lo vamos a tener que seguir de cerca, pero lo que digo es siempre estamos en presencia del Estado bobo, el Estado que siempre le perdona impuestos a los grupos más importantes de la Argentina y en definitiva comete una especie de defraudación hacia todos nosotros, ¿no? Claro. Gracias, Julián. Vamos a seguir en minutos. Bueno.